Que el Señor le dé toda la gracia y la unción del Espíritu Santo. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer el verso 2. El versículo 11 en adelante, perdónenme. Libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11 en adelante. Amén. Si la encontraron, nos ponemos en pie, en reverencia a la palabra del Señor. Sí, Señor. Amén. Amén. Bien. Yo tengo una versión diferente, pero vamos a leerlo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Ya han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora, Dios mío, vamos delante de su presencia, Señor. Te damos las gracias, Dios del cielo, por tu misericordia. Te damos gracias por tu benevolencia. Te damos gracias, Señor, por este privilegio, por esta bendición de estar reunidos en tu casa. De poder, Dios mío, cantar himnos, alabanza, Señor, de poder adorar tu nombre, de poder reconocer con nuestra adoración, con nuestra expresión, Dios mío, Señor, cuán fiel tú has sido en nuestras vidas, Señor. Gracias por cada uno de los que hemos llegado hasta este lugar, Dios mío, porque hemos venido a adorarte, a bendecir tu nombre, pero también hemos venido a escuchar lo más importante que es tu palabra, Señor, porque entendemos que sin tu palabra, Dios mío, no hay fundamento en nuestra vida, Señor. Tu palabra es la que da la solidez, tu palabra es la que nos da, Señor, la convicción real de ese fundamento claro que eres tú, Señor. Lo que nos permite tener una postura correcta en ti, Señor. Dios mío, gracias porque tu palabra fue la que nos transformó y nos cambió, Señor. Dios mío, gracias, Dios mío, en esta hora. Oramos para que tú una vez más puedas hablar a nuestro corazón por mediante de ella. Señor, aquí está mi vida, Señor amado. Señor, reconozco, Dios mío, delante de tu presencia que nada soy, Señor. Aún, Dios mío, lo poco que pueda saber es solo por gracia, porque tu misericordia lo ha permitido de poder adquirir un poco de conocimiento, Señor. Dios mío, gracias porque nos permite tener esta bendición de poder exhortar, de poder predicar, de poder administrar. ¿Cuántos quisieran estar en este lugar, Dios mío? Mas si te ha placido por misericordia a nosotros, Señor. Permite, Dios mío, que podamos ser un vaso útil para ti, Dios mío. Un instrumento que por gracia podamos predicar tu palabra, Dios mío. Y esta pueda, Dios mío, Señor, producir esa eficacia que tiene ella, Dios mío. Señor, por tu palabra bendice, por tu palabra corrige, por tu palabra, Señor, enséñanos, fórmanos, Dios mío, porque creemos y, Señor, reconocemos que necesitamos más de ti, Dios mío. Más de ella, Señor, gracias. Señor, por tu palabra proclamamos bendición, proclamamos victoria, Señor, y creemos que todo, Dios mío, Señor, quede inoperante por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios le bendiga. Amén. Bueno, ahí preguntándole al Señor qué poder predicar, Dios nos sorprende porque a veces todo predicador se prepara, pero hay momentos de que uno tiene cierto hecho, cierto lazo que uno pasa y que inmediatamente Dios lo asocia con la palabra del Señor. Tuvimos un hecho con mi esposo el día de ayer y referente a ese hecho, Dios inmediatamente me trajo esta palabra a mi corazón y sé de que Dios administraba a través de ella. En nuestra lógica natural humana, amados hermanos, en nuestra naturalidad, por decirlo así, el proceso del ser humano en el crecimiento es crecer, el nacer, ir formándose, el ir adquiriendo conocimiento, el ir aprendiendo, el ir formándose a través de lo que le van enseñando sus padres. Pero llega un minuto determinado que el ser humano, cuando ya crece, cuando ya está formado, necesita ya con esa experiencia a comenzar a vivir independientemente. Quiere decir, bendito sea Dios, que cuando ya está formado, cuando ya está en su naturalidad humana sólida, ya está preparado para la realidad humana. Amén. Ya está preparado para la vida real. Aleluya. Es decir, que ya comienza a ser independiente. Pero en nuestra lógica espiritual no funciona de la misma forma. La persona espiritual crece, va adquiriendo conocimiento, va formándose, pero cuando ya llega a un estado espiritual, no se hace independiente como en la naturalidad humana, sino que se comienza a ser dependiente de Dios. Llega a un estado espiritual donde la persona comienza a conocer de Dios, comienza a experimentar de Dios, bendito sea Dios. Pero llega un minuto que cuando ya está formándose, comienza a darse cuenta que está ya listo para ser dependiente y única y exclusivamente solo de Dios. No es nuestra naturalidad humana. En la naturalidad humana uno está preparado para ser independiente, para lanzarse, por decirlo así, a la vida real. Pero en la vida espiritual uno comienza a entender que ya el hombre, cuando comienza a formarse por Dios, ya no comienza a ser independiente, sino que comienza a ser dependiente de Dios. Bendito sea Dios. El párrafo que leímos nosotros, hermanos, habla de este crecimiento espiritual. No está hablando de un crecimiento humano, sino que está hablando de un crecimiento, de un conocimiento, de una formación que tiene que ser sólida en lo espiritual a través de Dios. En estas cartas a los hebreos, cuando usted lo lee, se da cuenta no solamente de la exaltación que habla de Jesús. En esta carta se declara, en este sermón, para algunos estudiosos que dicen que se declara lo que significa Jesús, siendo Él el sumo sacerdote, siendo Él el que pagó, el que murió por nuestros pecados, que siendo mayor que los ángeles, llega a la diestra del Padre, está ahí en la magnificencia, declara todo lo que significa Jesús, lo que significó su legado, lo que significó su venida, lo que significó el haber estado aquí en la tierra y para el objetivo que Él vino y fue preparado para ser enviado a la tierra. Pero este sermón o estas cartas, como usted quiera denominarla, se detiene en algo importante que ocurría, que es que las personas que se le está declarando, estos conversos, estos que profesaban la fe, hay un problema fundamental que toda la iglesia cristiana lo ha tenido a lo largo de los tiempos y a lo largo de los años, que eran tardos para oír. ¿Para oír qué? La palabra. Eran personas tardas. ¿En qué sentido? De que no escuchaban con la atención que tenían que hacerlo. Y cuando yo me refiero con la atención, no hablo de escuchar como lo está haciendo usted ahora. Estoy hablando de algo de que no entendían, no comprendían, no procesaban lo que significa ser formados por la palabra. Por eso que les declara, aún ustedes ya sabiendo, no está hablando de personas que estaban recién en el evangelio.
evangelio. No estaba hablando de personas que estaban conociendo de Dios. No está hablando de personas que estaban experimentando lo poquito de Dios. Estaba hablando de personas que ya llevaban un tiempo prolongado profesando la fe en Cristo, pero hasta esta altura aún todavía no había un crecimiento espiritual en ellos. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Por qué era importante? ¿Por qué se detiene en esto? El problema es difícil de explicar. ¿Por qué era difícil de explicar? Porque eran personas que no comprendían este crecimiento importante, por lo tanto no entenderían lo que significaba toda la magnificencia a través de lo que significaba Jesús, que era la palabra misma, Él, siendo Él la palabra. Diciéndole, haciéndole entender que ya ellos, siendo ya tener que ser maestros, ellos ya que ya debían estar enseñando, ellos ya que tenían que tener un nivel espiritual mucho más avanzado, aún estaban pidiendo leche, aún estaban viviendo de una niñería espiritual, aún estaban viviendo de cosas antiguas que no dejaban por no crecer y ser formados espiritualmente a través de la palabra. Porque esto es un problema, amado hermano. Porque es un problema que hasta el día de hoy la iglesia sufre. El problema de la iglesia, amado hermano, el otro día la palabra, no sé si usted lo escuchó. Cuando nosotros vivimos un individualismo y nos quedamos estancados en lo que solamente adquirimos, ¿sabe cuál es el problema principal también de lo que nos hablaba nuestro pastor? Es que pasan los años y no entendemos lo que significa la formación. No entendemos lo que es un crecimiento espiritual. Cuando usted lee la palabra de Dios y ve todos estos hombres de Dios que tuvieron hechos en su vida importantes, que experimentaron una acción de una formación. Y no hablo del conocimiento, hablo de la acción. Por ejemplo, en el caso de Esteban, que muchos han predicado en este lugar. Y han hablado cómo este hombre vio la gloria de Dios cuando lo estaban siendo apedreados. Esa historia, amado hermano, no es una fábula. No es algo sacado para llevarlo a algo pintoresco o algo cinematográfico. Fue una realidad. Pero para que usted haya visto que este hombre viviera y experimentara ese hecho de estar siendo apedreado y de aún más, estando ahí en el momento de ser quizá amedrentado de lo que estaba viviendo, es capaz de declarar con sus labios y decirle al Señor en ese momento: no tenga en cuenta lo que me están haciendo. Es una persona que no solamente vivía de conocimiento, sino que estaba formado por la palabra. Había llegado a un estatus espiritual tan grande que entendió que ese momento, por más que fuera tormentoso lo que estaba viviendo, era necesario vivirlo por causa de Jesús. Había llegado a una cúspide espiritual tan grande que ya el dolor humano, el dolor físico pasaba a segundo plano y era más importante prevalecer la palabra de Dios. ¿Por qué prevalecer? Porque ese hombre, cuando dice esa palabra, está declarando la palabra de Dios. Aún por encima de sí mismo estaba amando a su prójimo, porque dice: Señor, perdónale, no le tome en cuenta esto. Pero hoy vemos gente dentro de la iglesia que usted a lo mejor lo ve muchas veces acá, se reúne, y hablo en general, hablo de la iglesia en general, pero sigue con sus malas conductas y sus malas acciones. Hay muchas veces que dentro de la iglesia se ven más malas acciones que las acciones buenas de afuera, cuando debería ser todo al revés. Y no pasa porque no haya palabra, no pasa porque no hay formación, no pasa porque no hay educación en la palabra, pasa porque la gente, sabiendo y creyendo y sabiendo de Dios, no quiere conocer más de Dios, no quiere informarse, no quiere educarse, o sea, quiere seguir tomando leche, pero no quiere comer alimento sólido. ¿Y cuál es el alimento sólido? No estamos hablando de la palabra los porotos, porque la gente tiene la mala costumbre que cuando se le habla una palabra disciplinaria, que es aprendizaje para nosotros, lo denominamos como los palos, como los hachazos, y esos son los porotos. Esta palabra no se hablaba de un alimento sólido porque fueran palos, hablaba de un alimento sólido porque ya era necesario fundamentarse realmente en la palabra. Y cuando usted está fundamentado claramente en la palabra, quiere decir que nada, absolutamente nada ni nadie nos va a remover de su postura, porque usted está crecido y formado en la palabra de
de Dios. Pero hay gente que lleva años y sigue con sus mismas malas conductas de cuando llegó a la iglesia. Y eso no debería ocurrir. La gente hasta este alcance de años no debería ser egoísta, no debería ser calumniador, no debería ser blasfemo, no debería ser persona individualista, no debería tener un amor o un servicio por conveniencia, sino que debería ser un servicio por amor a Dios. El problema cuando decimos no amar a la obra, ¿sabe por qué? Porque no hay amor a Dios. Porque se experimenta en vivencia humana, como lo que le daba el ejemplo, pero no se experimenta en lo espiritual, porque la gente, aún sabiendo, llevando años, no se forma ni crece en lo que significa el crecimiento espiritual por medio de la palabra. Amén. Bendito sea Dios. Poderoso Dios. Gracias, Señor. Cuando usted lee la historia de Pablo, amado hermano, si bien Pablo conocía, no era una persona inculta, no era una persona neófita, pero Pablo desarrolla algo diferente. Cuando conoce a Jesús, cuando conoce a Cristo, cuando conoce este evangelio, se impregnó de tal manera que no se quedó solo con lo que él sabía, sino que siguió formándose más, siguió adquiriendo más conocimiento, siguió más aprendiendo más y comenzó a formarse. Y este Pablo, que era quizá el que venía recién alineándose junto con los otros, comenzó a ser incluso mucho más que otros que llevaban ya tiempo que él. Comenzó a ser un hombre de que cuando hablaba, cuando formaba, cuando predicaba, cuando levantaba a otro y era formador de otro, comienza usted a ver un hombre que estaba teniendo un crecimiento espiritual tremendo. Bendito Dios. Y no era porque él traía un conocimiento desde afuera, sino porque él perfeccionó su conocimiento. Pero ahora en el evangelio, ahora en el ámbito espiritual, hay gente que tiene miles de capacidades humanas, pero no es capaz de desarrollarla en un ámbito espiritual porque no quiere formarse ni crecer en un ámbito espiritual. Bendito sea Dios. Por eso que usted ve siempre gente que marca el paso, gente de que usted la ve años y sigue en lo mismo, vive en la misma banca, vive en la misma banca y sentado, no tiene proyecciones, no tiene aspiraciones, no tiene anhelo, porque no ha entendido lo que significa crecer en un ámbito espiritual. Crecer en un ámbito espiritual no significa que si hoy toco el pandero, mañana voy a tocar el triángulo en la batería. Cuando hablo de un crecimiento espiritual, quiere decir que si hoy conocí a Dios, mañana sigo adquiriendo más. Hoy ya mis actitudes no son las mismas, mis actitudes van cambiando, mi forma, mi pensamiento, mi anhelo, mis proyecciones se tornan todo en un centro que es Cristo. Así es, amén. Es impresionante cuando dice ustedes son tardos para oír. Quiere decir que en palabras sencillas ustedes no entienden por más que les expliquemos, por más que se sienten y escuchen, por más que yo le hable lo que significaba Jesús, lo que significa Jesús, lo que simbolizó, lo que Él hizo al venir a la tierra, lo que Él hizo a través de su muerte, lo que Él hizo a través de la expiación de sus pecados por la humanidad. No entendían porque no querían comprender la palabra, porque seguían pensando como niños humanos. Personas que humanamente quizás se veían por fuera crecidas, pero espiritualmente seguían siendo niños espirituales. ¿Y por qué esto es importante, amado hermano? Porque cuando no hay un crecimiento espiritual, nunca va a haber un cambio de chip. Por más que usted se le predique, por más que usted se le enseñen cosas que son necesarias, hay gente que no las va a aprender. Y no las va a aprender porque no tenga la capacidad de aprenderlas, sino porque no entienden de dejar sus malas acciones, de dejar su infantilismo, de dejar su niñería para crecer en un ámbito espiritual. La gente que sigue teniendo un comportamiento antiguo desde el comienzo que llegó es porque no ha querido sumergirse en este crecimiento, es porque no ha querido crecer y llegar más a otro peldaño, no ha querido avanzar a otra esfera espiritual, sino que se ha mantenido siempre en la misma línea. Bendito sea Dios para siempre. Y aquí habla de personas de que ya
teniendo que ser maestros. O sea, le está diciendo, ustedes ya deberían de enseñar. Ustedes ya con sus acciones deberían, con sus ejemplos, demostrar cuán han sido crecidos y formados en la palabra. Ustedes ya deberían estar formando y levantando a otros para que a través de su acción, a través de su convicción, a través de su fundamento, otros puedan llegar a ese aprendizaje. Pero sin embargo, ustedes todavía, teniendo que adquirir conocimiento, alimento sólido, todavía requieren de leche. Bendito Dios. Amén. O sea, gente que todavía uno tiene que hablarle con palabras moldeadas para que no se moleste. Amén. Gente que todavía tiene que estar aceptándole y aguantándole niñería para que no se enfade o no se moleste. Gente de que aún sigue con un pensamiento humano natural y no ha entendido que ya el hombre natural queda fuera, mas el espiritual tiene que pensar espiritualmente, mirando a Dios por sobre todas las cosas. Amén, amén. El hombre natural va a pensar simplemente de manera pequeña, de manera poco eficaz, de manera quizá mediocre, conformista, pero el hombre espiritual cuando está formado piensa en grande. El hombre espiritual cuando está formado, su pensamiento es diferente. Hay muchas veces gente que es cuestionada, es criticada por su pensamiento, pero es porque muchas veces el pensamiento que tiene ya no está enfocado en una naturalidad humana, sino que está enfocado en una espiritualidad en Dios, a través de la palabra. Hay gente, yo he escuchado por años, que dicen, no hermano, hay que entender a su hermanito, porque la palabra nos declara que hay que orar por los débiles en la fe. Gran error, amado hermano. Cuando la Biblia nos dice que hay que orar por los débiles en la fe, no nos está hablando de orar por los taimados, por los que hacen el pecado, por los que hacen el mal. Está hablando de aquellos que están siendo procesados, aquellos que están viviendo la lucha, pero se mantienen en la fe, pero su fe se está debilitando. Por eso hay que orar, no por los que hacen lo que quieren dentro de la iglesia, porque esos que hacen lo que quieren, la Biblia a mí me dice que ni siquiera la mesa me debería Amén, amén, Señor. aún tenerlos por gentiles. Santo Dios. Amén. El problema de la iglesia es que cree que Dios, porque Dios de amor, Dios procesa todo, acepta todo. Pero yo quiero decirle algo, que si hay algo que Dios hace, no transar por nada ni por nadie. Dios es una sola línea. Aquí no existe la mentira pequeña, la mentira grande. Para Dios es pecado y es pecado aquí y en la quebrada en aquí. Guste a quien le guste. El problema es que la gente está acostumbrada, es que hay que hablar con amor, hay que hablar, sí, la Biblia me dice que hay que hablar con amor, decir la verdad con verdad y misericordia, pero ojo, ojo, cuando decimos verdad y misericordia, recuerde que Jesús hablaba con verdad y misericordia, pero hubo uno que se las cantó firme y firme y no se las mandó a decir con nadie. No le habló con palabras suaves ni sencillas ni moldeadas. Le habló y les dijo con todas sus letras: hipócritas. Ustedes que se ponen a orar ahí en las plazas para ser vistos, ustedes que se hacen ser espirituales pero no lo son, porque a ellos le habló firme, porque eran personas que no eran desconocidas en la palabra, eran personas que eran formadas, personas que llevaban años, tenían un estado espiritual avanzado más que otros, y aún así ellos, sabiendo hacer lo bueno, hacían lo malo. Por eso que Dios tuvo ese celo con ellos, y eso a veces ocurre dentro de la iglesia. No es que usted tenga que llevar al loco a toda la gente o llevarlo y echárselo acá adentro, porque es verdad que muchas veces hay gente de edificación y de bendición en la iglesia, pero hay gente que también es de carga, hay gente que no entiende. Usted va a decir: ay, ¿cómo dice eso que es de carga? Porque hay gente que viene con intenciones muchas veces de querer crecer, de querer venir a ser levantado, de querer a ser formado, pero hay otro grupo de personas que vienen con el único objetivo de destruir la obra. Hay gente que viene con el único objetivo de hacer lo que quiere y que tengan que tolerarle lo que quieran. Pero yo le quiero decir algo, que aquí la palabra dice: ustedes, ya teniendo que ser maestros, aún requieren de leche, teniendo que tener alimento sólido. No podemos llevar 20, 10, 15, 30 años y todavía seguir con mismas niñerías desde el principio, si ya tenemos que tener una formación sólida y clara. ¿Cómo podemos decirle al mundo afuera? ¿Cómo podemos ponernos una postura clara
de que nadie nos remueva de ahí si vamos a tener todavía pensamientos de niñería, pensamientos infantiles, pensamientos naturales, pensamientos humanos, pensamientos quizás de no un aprendizaje, sino vamos a tener un fundamento claro en nuestra vida. Nosotros ya deberíamos ser maestros. Y cuando le habla de ser maestro, está hablando de formar a otro, de ya saber lo que significa la palabra, lo que significan estos hombres, estas mujeres. Cuando usted lee, estuvieron tan firmes. ¿Fue la fe? ¿Fue el hecho sobrenatural que vivieron? ¿Fue porque eran más especiales? ¿Porque eran hijos destinados? ¿Porque Dios les habló? Porque entendieron lo que significaba el crecimiento y la formación. Entendieron para lo que fueron preparados y para lo que estaban siendo preparados. Entendían de que un hecho, una acción trascendía su vida espiritual y que marcaba la diferencia entre hechos naturales y humanos. Entendían lo que era una decisión mediante la palabra de Dios a mantenerlo vivo en la fe y mantenerlo en una postura sólida. Pero cuando eso no está, ocurre estas cosas que dice la palabra, que la gente, como no tiene una postura sólida, todavía requiere de leche. Amén. Todavía requiere que le hablen 1, 10, 30, 40, 50 veces y aún así no entienden. Y es porque son personas y es porque son gente que no entienden la importancia de la formación espiritual. Sí, Señor. Qué difícil es explicarle. Mire lo que dice, qué difícil es explicarle. ¿Por qué? Porque probablemente si usted le habla a una persona que entiende esta formación, usted va a hablar el mismo lenguaje. Le va a entender. Se va a estremecer su corazón, va a vibrar con lo que usted le cuenta. Va a proyectarse incluso con usted. Cuando usted le presenta algo, va incluso a imaginarse, decir, yo también quiero ser parte de ese proyecto. Yo también quiero vivir eso. Aún incluso va a apoyarlo, va a orar, va a hacer algo. Se va a mover porque va a estar en la misma comunión. Pero una persona que no entiende esta formación no va a pensar de la misma manera. Por lo tanto, por más que usted le explique, no le va a entender nunca. Porque va a ser difícil explicarle, como decía acá. Porque son personas que aún teniendo que ya saber lo sólido, aún requieren de lo liviano. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Y hoy en este tiempo, amado hermano, si bien la vivencia, la experiencia son importantes porque no adquieren esa fe, no adquieren eso tan maravilloso y tan hermoso que significa estar en esa comunión con Dios. Pero acá lo más importante es que usted se fundamente en la palabra. Y no es solamente escucharla, no es solamente adquirirla y absorberla, como decía el otro día el pastor, sino llevarla a la práctica, llevarla a la acción y demostrar que realmente hay una formación en usted. Bendito sea Dios. Ayer nosotros con mi esposo pasábamos un hecho y veníamos conversando después del auto. ¿Qué dice? Aleluya, todo el día, las 24 horas del día. Si bien estamos conectados en el Señor, pero hay momentos que pasan cosas y humanamente usted se va a molestar. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? No que usted se moleste, sino como usted muestra la acción en el momento de hecho que ocurre algo. Cuando usted es capaz de pesar de todo lo que le hacen, de todo lo que son con usted, usted mantiene su boca cerrada y aprende, Señor, tú sabrás cómo lo harás en el tiempo que lo harás. Yo mantengo mi fe puesta en ti. Si tú tratarás, si no lo harás, gloria a Dios también. Pero mientras tanto, mi fe que no se remueva de lo que no tenga que ser incorrecto. Y hablábamos, decíamos, quizás en un tiempo atrás nuestra reacción hubiera sido diferente. Probablemente hubiera sido la Licea antigua o el Alejandro antiguo. Pero sin embargo, Dios demostró cuán necesario y por qué es importante estar formado en la palabra de Dios. Así es. Amén. Porque muchas veces es fácil, amado hermano, darnos la cita acá. Es muchas veces fácil venir y correr y cumplir. Pero cuando tú muestras la formación de lo que te enseñan, en esos momentos donde nadie te ve y solo está Dios. Y es donde ahí Dios te prueba a ver qué tan formado estás. ¿Qué tanto lo que tú estás atesorando lo que yo te estoy enseñando? Sí, Señor. Y cuando tú aprendes
a formar y a demostrar esa acción, entonces entiende que por qué es necesario es ser tan disciplinado en el Evangelio. Sabe que desde el día que yo aprendí lo que era un discípulo, cambié mi chip sobre la disciplina. Porque la gente le teme tanto a la corrección, a la reprensión. Lo ve como un castigo, lo ve como una dictadura, lo ve como una represalia. Pero sin embargo el aprendiz está sometido a una disciplina extrema. Y lo que constantemente vive es la reprensión. Porque tiene que repetir una vez y otra hasta que lo haga bien. Porque ese es el objetivo del aprendiz, adquirir y aprender la formación. Cuando usted ve a estas personas que tienen estos monasterios, que son los que hacen estas disciplinas como las artes marciales y todo eso, usted ve que la disciplina de ellos es extrema, que ellos tienen que adquirir a un nivel de la perfección a tal grado, amado hermano, que ellos en todo ámbito, en toda área de su vida está conectada a una disciplina. Su alimento, su ejercicio, su estado físico, su mentalidad, todo es llevado a un exceso, por decirlo así, a una disciplina extrema, porque tienen que llegar al nivel de ser un discípulo de su maestro. Si nosotros entendiéramos lo que significa ser un discípulo de Cristo, entonces ahí entenderíamos por qué Dios decía que era necesario negarnos a sí mismo, porque el que se niega a sí mismo entonces puede ser llamado su discípulo, porque el que no se niega a sí mismo no puede ser discípulo de él, porque si usted no se niega, no va a querer formación, no va a querer aprender, no va a querer crecer, no va a querer desarrollarse en ámbito espiritual, no va a querer nunca negar cosas de Dios, sino que siempre va a predominar su estado natural y humano. Pero cuando entendemos esta palabra, entonces entendemos por qué es necesario adquirir esta formación que es necesario para nuestra vida espiritual. Amén. Y en este tiempo, amado hermano, y no le hablo del tiempo, sino que del tiempo que estamos viviendo, del tiempo que ya llevamos años, del tiempo que ya estamos en este lugar, nosotros ya deberíamos estar en un estado espiritual. No le estoy hablándole de superioridad, sino en un estado espiritual. Ya de usted tiene que pagar en otros lugares para adquirir este conocimiento. Y a usted Dios le ha dado el privilegio que por gracia usted lo pueda obtener. Pero por así ni tampoco lo valoramos. Y es porque todavía teniendo de que tener alimento sólido, todavía necesitamos leche. Y no necesitamos, sino que requerimos. Porque necesitar es cuando usted lo necesita. Nosotros ya no necesitamos, sino que lo requerimos porque es necesario que él esté formado espiritualmente. Sí, Señor. Qué difícil es de explicarlo. Son tardos de oír. Y al ser tardo de oír implica estancamiento. Le ha pasado a una hermana Vero, la hermana Millaray, que trabajan en el área de educación, o los niños que van al colegio, o nosotros que veníamos a los estudios. Y usted pierde el hilo de eso, usted queda desconectado. Sí, amén. Amén. Aunque usted quiera retomar, usted ya perdió el hilo. Y aunque otra persona le enseñe, no le va a explicar de la misma forma si usted no tomó atención la primera vez, porque ya perdió el hilo. En el ámbito espiritual, amado hermano, es lo mismo. Si usted no entiende, si usted no escucha, si usted no pone atención a lo que Dios le está hablando claramente mediante la formación, entonces usted va a producirse un estancamiento. Expliquen ciertas cosas. Usted ya debería manejarlo. No puede ser que otros tengan que tener la visión, pero no nosotros. Nosotros ya deberíamos también tenerla. Entender lo que significa estar en una formación espiritual. Sí, Señor, amén. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda. No solo lo que nos conviene. Porque hoy la iglesia se toma de la palabra cuando le conviene. Es re fácil muchas veces tomarse de ciertas cosas. Es fácil tomarse de cierto hecho y publicarlo y
expandirlo y decirlo, porque hay gente que, como decía la otra vez, nos enseñaban que a veces las redes sociales son tan buenas, pero a veces son tan malas cuando no las sabemos aplicar. Es re fácil muchas veces palabrear, a veces hasta por el Facebook, amado hermano. Es re fácil muchas veces poner en los estados ciertas cosas, palabras que muchas veces no convienen o vienen a una conveniencia a nuestro estado, a nuestra etapa que estamos viviendo. Pero la palabra no solamente se aplica a nuestra conveniencia, se aplica también cuando Dios quiere corregirte y quiere reprenderte y quiere enderezarte, porque no nos recordamos que hay que recordarse que Dios sí es amor, que Dios sí tiende la mano, pero también Dios reprende, Dios también corrige, Dios también endereza, Dios también alinea, Dios también te tiene que enfocar para que no sigáis siendo el mismo niño ni niña que sí fuiste al principio. Porque Dios necesita y quiere que tú también sigas escalando. Porque Él no es un Dios de estancamiento. Él sigue. Y la gente tiene que aprender que cuando usted no viene, cuando usted se va, cuando la gente se tema, el daño no se lo hace al pastor, ni a la hermana de la iglesia, ni mucho menos tampoco a Dios. El daño se lo hace a sí mismo, porque usted es el que va quedando estancado. La obra continúa. Si usted no quiere, Dios tomará otro. Si usted no quiere, Dios tomará otra. Y así Dios va a seguir avanzando, porque Él fluye. Él no se estanca por nada ni por nadie. Amén. Amén. La palabra, la formación no es cuando nos conviene, sino como Dios quiera la forma que Él nos indica en su palabra. Bendito sea Dios para siempre. Nosotros ya deberíamos ser maestros. Y eso habla de un estatus espiritual ya avanzado. Ya de una postura ya avanzada. De una formación ya, por decirlo, de algún ámbito exitoso espiritual. Y no le hablo de un éxito económico, le hablo de un éxito espiritual en donde todas sus áreas usted las proyecta con Dios y Dios va a respaldar. Bendito sea Dios cuando entendemos lo que significa la formación. Sí, Señor, amén. Amén. Para terminar, es tan importante, veía de esto mismo que estaba estudiando, había un matrimonio que tenía un hijo. Y este hijo tenía una enfermedad que se llama parálisis genética, que a lo mejor la pastora debe entender que es cuando se produce el estancamiento del desarrollo físico. Y por años nunca ellos salían a la calle, por temor a que le preguntaran algo que ellos sabían que le iban a preguntar. Y en una oportunidad fueron visitados a su casa parientes de que hace muchos años que no lo veían y no sabían que tenían este hijo. Cuando ellos le presentaron a este hijo, bendito sea Dios, estaban ellos admirados porque era tan especial el niño. Inspiraba tanta ternura este bebé. Inspiraba tanta ternura este pequeño que estaba ahí en su cama con sus peluches, con sus cosas. Lo que inspira siempre cuando uno ve a un bebé que a todos nos gusta tomarlo, cargarlo y todo. Y ellos estaban pero chochos, por decirlo así, viendo al bebé. Y le preguntaron cuántos meses tenía este niño. Y ellos con tristeza, mirándose los dos padres, llenados sus ojos de lágrimas, le dicen, tiene 23 años. Y ellos quedaron admirados, quedaron atónitos, porque este niño, que aparentaba siendo un niño casi de 12 meses, casi alrededor de un año ya, aparentaba siendo ya una guagua, tenía 23 años. Y es porque este niño tenía la parálisis genética, que su cuerpo no se desarrollaba, quedó estancado cuando nació y nunca más creció, porque sus células quedaron ahí, sus hormonas, nada siguió evolucionando en su proceso normal. Y sus padres se pusieron muy tristes porque entendieron de que la gente había cambiado su estado de alegría, su estado de ternura, su estado de dulzura al ver a este niño por un estado de pena, de lástima, por un estado de pucha, qué lata. Y ellos se pusieron tristes porque quizá no era lo que ellos querían ver reflejado en la gente. En el ámbito espiritual, amado hermano, eso mismo siente Dios. Cuando usted por fuera se ve un niño, se ve quizá una persona crecida, se ve una persona ya con un estado quizá espiritual que está bien,
Pero en un ámbito espiritual usted sigue siendo un bebé, sigue siendo un niño. Esa misma pena siente Dios de ver que pasan los años y usted paralizó su estado espiritual. Esa misma pena siente Dios al vernos que nos estancamos espiritualmente y no nos seguimos desarrollando de la forma que Él quisiera que nosotros nos desarrolláramos. Esa misma lástima siente Dios de ver que tenemos todas las herramientas, porque este niño tenía el amor, tenía los cuidados y todo, pero genéticamente su estado se paralizó. Así mismo en el ámbito espiritual, Dios nos da la palabra, nos da la educación, nos da la formación, nos da el desarrollo, pero genéticamente, espiritualmente nos paralizamos, porque no queremos crecer más ni formarnos más. Aún requiriendo de leche, es necesario que tengamos y obtengamos lo que Él quiere, que es la solidez en nuestra vida espiritual. Esa misma lástima siente Dios, porque lo que Él quiere, no vernos ahí en la parálisis espiritual, sino vernos en ese avance que Él quiere. Él no quiere ver a las niñas, a las jóvenes en el mismo ámbito. Él las quiere ver más desarrollados, los quiere ver más crecidos, niños que se puedan no solo manejar en cierto ámbito en la palabra, sino que puedan desarrollarse en el conocimiento en su colegio, con sus profesores, con la gente que quizás se rodean, y puedan ver que hay un crecimiento espiritual. Así nosotros mismos también, amado hermano, de poder nosotros enseñar con nuestras acciones a otros, de ver que hay una formación clara en la palabra de Dios, que ya no siendo niños, hoy somos espiritualmente crecidos por la formación que Dios nos ha dado. Y eso significa que dejemos todo lo que nos carga, que es la niñería, Así es, amén. lo infantil, y de poder crecer en el ámbito espiritual para con Dios. Cuando entendamos eso, cuando entendamos de que es necesaria esta formación y de crecer, entonces quizás no vamos a seguir con nuestras cosas, quizás no vamos a seguir siendo los mismos egoístas, quizás no vamos a seguir siendo individuales, quizás no vamos a seguir siendo mediocres, conformistas, sino que vamos a pensar más allá, porque ahora entendemos que hay un crecimiento distinto, que es en la palabra de Dios. Así lo entendieron todos estos hombres que llevaron la palabra de Dios. Usted pudo ver a un grupo de que comenzó siendo niños, pero cuando entendieron la formación se convirtieron en hombres espirituales y consiguieron algo tremendo, que fue expandir la palabra de Dios. Cuando Jesús le dijo que haría mayores cosas, que Él no se refería a los milagros, se referiría a que ese evangelio que Él portó y que trajo, ellos lo iban a expandir a toda la tierra. Llegaron a ser más de lo que Él, no lo que Él era, sino lo que Él iba a hacer con la palabra de Dios. Por eso que fue importante la formación. Fíjese, Jesús cuando tenía que hacerlo hacía, pero lo que Él se especificó y se enfatizó fue en formarlo. Esa es la claridad, ese es el objetivo, la formación por la palabra. Mi fe, mi convicción, mi postura es a través de la formación de la palabra. Póngase en pie. Vamos.